nosotros vamos a tomar como punto de referencia lo que es la política nacional de convivencia escolar, ¿ya? Es una política que partió en el año 2002. Ya en estos 18 años ha sufrido de hartos cambios, han pasado hartas cosas. ¿Y por qué tomamos ese punto de referencia? Porque la política de convivencia escolar es una ley que se estableció y que mandata, en cierta forma, a que todas las comunidades educativas empiecen a trabajar y a fomentar el tema de la convivencia escolar, ¿ya? Es ahí donde se establecen los pilares, se establecen la normativa. eh, en el fondo es el marco regulatorio que tienen los equipos de convivencia de todo el país, eh, respecto a su trabajo en cada comunidad. Así que es por eso que esa va a ser nuestra referencia principal, la Política Nacional de Convivencia Escolar. Eh, para partir con esto, bueno, esta ley, esta política como decía, que se inicia en el año 2002, partió con un principio muy importante, que el tema de la convivencia es un trabajo colaborativo, una construcción, tiene que ser compartida por todos los integrantes de la comunidad. A pesar de que los equipos de convivencia son los que tienen la responsabilidad de gestionar la convivencia en las escuelas, hay que entender que este es un proceso colectivo, es un trabajo grupal, ¿ya? Por lo tanto, todos y cada uno de los integrantes de la comunidad tenemos que entender que de una u otra forma, directa o indirectamente, aportamos a la construcción de la convivencia de la comunidad. Primero, vamos a partir con algunos datos estadísticos, algunos datos duros, ¿ya? Que un poco nos van a ayudar un poco a entender por qué es tan importante esto de la convivencia en la escuela. Estos datos son datos recientes, son de los últimos 4 o 5 años, ¿ya? En el año 2017, el Mineduc realizó un estudio para estudiantes de cuarto, octavo y segundo medio. Y hicieron un estudio relacionado con cómo se sentían o cómo estaba su vivencia en las comunidades educativas. Los estudiantes de cuarto básico, un 42%, los de octavo, un 45%, y los de segundo medio, un 39%, manifestaron haber sufrido algún tipo de discriminación en la escuela, o sea, algún sentimiento negativo dentro de su estadía en la escuela. En el año 2017 también, el Instituto Nacional de la Juventud también hizo un estudio relacionado con este tema, y un porcentaje importante de los jóvenes entrevistados también manifestaron algún grado de discriminación, haber sentido algún grado de discriminación en su estadía en la escuela. Otro dato importante, otro estudio también realizado por la Agencia de la Calidad. La Agencia de la Calidad es un organismo del Estado que vela también por temática educativa. También realizó un estudio, de los cuales concluyó que cuatro, cuatro de cada 10 estudiantes manifestaron también haber sufrido algún tipo de discriminación. Durante el año 2019, esto fue el año pasado, recientemente, en la Superintendencia de Educación, que es otro organismo del Estado que vela por el funcionamiento también del tema normativo en la escuela, recibieron, recibieron 1.960 denuncias, ¿ya? De las cuales
685, que corresponde a un 35% de esas denuncias correspondían a maltratos hacia estudiantes. Y por último, el dato más alarmante o más significativo es que entre el año 2016 y el año 2019 hubo un aumento de las denuncias en un 372%. ¿Ya? O sea, esto nos viene reflejando de que es una problemática importante, que la tenemos que considerar y la tenemos que trabajar, porque al parecer en la escuela, en todas la mayoría de las instituciones educativas, hay bastantes problemas relacionados con lo que es la convivencia. Bueno, como les decía entonces, solamente una breve historia. Esta política parte en el año 2002. Como contexto social, en diferentes colegios, en diferentes instituciones educativas se presentaron muchos hechos de violencia escolar. Empezaron a aparecer los videos, empezaron a aparecer el tema de las redes sociales, en donde se empezó a poner ahí en el ojo público grave temáticas relacionadas con la convivencia en la escuela. Y es por eso que se hace un esfuerzo político administrativo y se establece esta ley, que ya a la fecha ya tiene 18 años, que ha pasado por diferentes gobiernos, ¿ya? De diferentes tendencias, pero esta ley se ha mantenido en el tiempo, ha tenido una cierta continuidad. Sí, se han hecho muchos ajustes, y lo que ha implicado principalmente es que las escuelas tienen que hacer el esfuerzo de trabajar y gestionar lo que es la convivencia. De ahí surgieron en un principio los coordinadores de convivencia escolar, una persona responsable, con estudios, una persona preparada que se hiciera cargo de estas temáticas en la escuela, y eso fue evolucionando hasta actualmente ya se habla de los equipos de convivencia, como el equipo nuestro compuesto por cuatro profesionales. Y bueno, esta ley es muy importante, no la puede desconocer porque es una ley que tiene orgánica constitucional. O sea, estamos obligados, en cierta forma por ley, a trabajar y poner atención a los temas relacionados con lo que es la convivencia escolar. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo que se planteó esta política? ¿Ya? Dice así, el objetivo principal tiene que ver con orientar y fortalecer los procesos de enseñanza, de aprendizaje y de gestión de la convivencia escolar para el desarrollo de los ámbitos personal y social, y del conocimiento y la cultura, tanto de los estudiantes como del conjunto de la comunidad educativa. O sea, la convivencia escolar, pensada en algún momento relacionada con la violencia, relacionada con el tema del no respeto por las normas, con las conductas disruptivas, como fue en su inicio. Después se fue evolucionando y dándose cuenta de que la convivencia tiene un cruce en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. No solamente tiene que ver con las normas, no solamente tiene que ver con la disciplina, sino que también se ha hecho un cruce importante con lo que son los procesos de enseñanza-aprendizaje. Así que esto se ha ido ampliando, ha ido tomando una significancia mucho mayor a través del tiempo. Ahora, ¿cómo vamos a entender y cómo se define lo que es la convivencia? La convivencia como palabra, como concepto, es una palabra muy utilizada,
muy cotidiana. Todos podríamos, si yo les preguntara a todos, podríamos decir medianamente o con mayor o menor grado de información, podríamos definir qué es lo que es la convivencia, ¿ya? Pero esta ley establece que la convivencia la tenemos que entender como el conjunto de interacciones y relaciones que se producen entre todos los actores de la comunidad. Y acá en este dibujo que está aquí en la presentación, más o menos un poco refleja. En una comunidad está compuesta por diferentes estamentos, diferentes protagonistas. Obviamente que el principal son los estudiantes. Los estudiantes son los que nos dan la razón de ser como educación educativa. Si no tuviéramos nuestros estudiantes, no tendríamos razón de ser. Pero aparte de los estudiantes, tenemos los docentes, los asistentes de la educación, que son todos aquellos profesionales que apoyan la labor educativa, tanto los directivos, claramente que están también los padres y madres y apoderados, ¿ya? Y también tenemos la figura del sostenedor. Sostenedor es la figura legal que está a cargo de la comunidad. En este caso nuestro es una corporación educacional. Eso pasa a ser nuestro sostenedor. Y vamos a entender la convivencia como las relaciones, las interacciones que se producen entre todos estos estamentos. ¿Ya? Siempre se pensaba en un principio que como que la convivencia tenía que ver principalmente con los estudiantes. Ya no es así. Todo, cada integrante de la comunidad, directa o indirectamente, en mayor o menor participación, tiene incidencia en la convivencia de la comunidad. Ahora, importante también tomar algunas consideraciones sobre el tema de la convivencia. La convivencia tiene tres características que la hacen en un principio como una cierta facilidad de como acercarse a la convivencia, pero después que uno se va acercando se va dando cuenta de que tiene un cruce muy complejo. Primero, la convivencia se da en forma cotidiana, ¿ya? Desde nosotros nos empezamos a relacionar, nos empezamos a comunicar, nos empezamos a ser parte de la comunidad cotidianamente, en el día a día, se va manifestando el tema de la convivencia. También la convivencia es dinámica. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos teniendo una convivencia distinta, diferente a lo que nosotros veníamos acostumbrados a realizar, que era principalmente en forma presencial, en donde nos veíamos, nos hablábamos directamente, y ahora nos vimos enfrentados a un cambio súper drástico, súper profundo, en donde ya no estamos en forma presencial. Pero aún así nos seguimos relacionando, nos seguimos comunicando, seguimos teniendo un cierto nivel de contacto. Por lo tanto, a pesar de que no estamos de forma presencial, seguimos teniendo una convivencia distinta, diferente, y a la cual no estábamos preparados. Nadie está preparado para enfrentar esto que está pasando ahora. Y hemos tenido que hacer ajustes, hemos tenido que, se ha ocupado tanto esa palabra de reinventarse, nos tuvimos que reinventar. Y bueno, por ejemplo, acá tenemos esta instancia de participación y de reflexión, por ejemplo, con ustedes, padre y madre de la escuela. Y por último, tiene un alto nivel de complejidad. Y ese nivel de complejidad está dado principalmente porque cada uno de nosotros, de una u otra forma, hemos ido incorporando una forma
de convivir, una forma de relacionarse, ¿ya? Y claro, cuando nos vemos enfrentados a un otro que se relaciona en forma distinta, diferente, ahí pueden surgir dificultades. Y eso es el principal nivel de complejidad que tiene la convivencia. El poder acordar, afiatar, relacionarse entre tantas personas que somos distintas, que somos diferentes, que tenemos una historia, hace que sea tan difícil y tan complejo. Y fíjense que a pesar de que estamos acá, hemos estado encerrados, como yo decía, no estamos en forma presencial, aún así, igual hemos tenido problemas con la convivencia. ¿Se dan cuenta lo complejo y lo difícil que es esto? Ahora, otra cosa importante cuando se habla de convivencia, ¿ya? No hay que centrar la convivencia en lo siguiente, que esto ha ido evolucionando a través del tiempo. En un principio siempre se hablaba como de las conductas negativas, o las malas conductas, o las conductas disruptivas, ¿ya? También se empezó a asociar la convivencia con el clima escolar, que ahí siento yo que hay harta confusión todavía respecto de que cuál es, que ahí en una diapositiva más adelante se va a explicar cuál es la diferencia, por ejemplo, entre convivencia escolar y clima escolar, ¿ya? En la forma de abordar los conflictos. Era como surgieron las formas alternativas para resolver conflictos, como que se centró solamente en eso. El control disciplinario. Cuando nosotros empezamos a elaborar eh, documentos para apoyar el tema de la convivencia en este nuevo contexto, también se nos empezaron a ver ciertas críticas respecto a que queríamos controlar, que estábamos principalmente centrados en el control, en la disciplina, y no es así, no, va más allá de eso, ¿ya? La disciplina nos ayuda en un sistema como el que tenemos, con tantos factores y con tantos elementos, claramente que necesitamos tener un cierto orden, una cierta disciplina que nos ayude, ¿ya? A lo que realizamos. También se pensaba que esto de la convivencia tenía que ver con los valores. Entonces empezó a trabajar, por ejemplo, el mes de la responsabilidad, el mes de la empatía, el mes del respeto, y como que se centró principalmente en eso, como en los valores. También como en actividades específicas. Esta política también estableció el, el día de la convivencia escolar. Entonces, muchas comunidades centraron su temática, o sea, su abordaje de la convivencia principalmente en este tipo de actividades. También se pensó de que, bueno, si tenemos un encargado y tenemos un equipo de convivencia, ellos tienen que hacerse cargo, son ellos los que tienen que resolver todo, son ellos los que están ahí para resolver las temáticas de convivencia. También referido solamente a estudiantes y sus conductas. Ya tenemos que ir pensando de que todos somos parte. Desde el rol que cada cual cumpla, también aporta a la convivencia. Y tenemos a veces dificultades también con los papás, con los apoderados, que no estamos de acuerdo con ciertas cosas, o que no ocupamos conductos regulares no adecuados y eso nos va generando dificultades. O sea, es para todos, ¿ya? Nadie puede decir que no es parte de esto. Y también se centró en algún momento, por ejemplo, en solamente cumplir con la normativa. Esta ley establece ciertas responsabilidades. Por ejemplo, tener un encargado, tener un equipo, tener un plan de gestión de la convivencia, tener un manual de convivencia escolar, que son responsabilidades que el colegio tiene que dar cuenta. Entonces, más que trabajar la convivencia, se empezaron solamente a preocupar de la parte administrativa, de cumplir con lo que el ministerio nos podía pedir como colegio. ¿Sí?
Ahora, yo creo que acá hay que pensar en el tema, un tema muy importante del el tema de la convivencia, que es el carácter formativo, ¿ya? Eh, ¿A qué se refiere esto de que la convivencia es una, son actitudes, son habilidades que se aprenden y que principalmente se aprenden y se enseñan conviviendo? Eso es muy, muy importante. No podemos dar por sentado o por hecho de que que tenemos que tener una buena convivencia y una convivencia respetuosa por el hecho de que solamente lo pensemos que sea así, sino que tenemos que trabajar, tenemos que gestionar, tenemos que generar actividades, tenemos que hacer y transmitir la convivencia que queremos llegar, que queremos construir. Y se hace principalmente, se logra principalmente conviviendo con otros, con otras, ¿sí? Por lo tanto, el carácter formativo tiene que ver con eso, con que es una actitud que se aprende. Por lo tanto, si se aprende, la tenemos que enseñar y la tenemos que transmitir. Bueno, y acá también quisimos poner esta diferencia que también a veces nos tiende a producir confusiones, pues, respecto de a qué se refiere cada elemento, cada concepto, cada definición. Primero está el clima escolar. El clima escolar tiene que ver con las percepciones que cada uno de nosotros pueda tener en el ambiente que nos toca desenvolvernos. Por ejemplo, si hiciéramos un estudio de cómo está el clima escolar en el colegio Raimapu, pasaría principalmente por preguntarle pues, a los estudiantes, a los apoderados, preguntarle, bueno, cómo se sienten, cómo perciben el clima del Raimapu. Y ahí nos podrían decir, sí, que es algo positivo, o también podría estar en un rango negativo, pero tiene que ver con la percepción, cómo yo me estoy sintiendo en el ambiente escolar. Después también se habla de cultura escolar. La cultura escolar tiene que ver con lo que representa, lo que se ha ido construyendo a través del tiempo. Por ejemplo, si tomamos el Raimapu, tiene una cultura con ciertas características. Yo lo que he alcanzado a escuchar, por ejemplo, que se quiere plasmar o que se quiere trabajar fuertemente, por ejemplo, el pensamiento crítico. Ahí tenemos un valor, tenemos algo que representa, que podría representar al rey Mapa, dentro de su cultura, un pensamiento crítico, un pensamiento constructivo, un pensamiento diferente, no sé, un pensamiento alternativo también podría ser, ¿ya? Pero tiene que ver con eso, pues, también con los ritos, con las tradiciones. Por ejemplo, el parte de la cultura, en ciertos momentos, ciertos hitos, el tema del campamento es un hito importante dentro de la cultura del Rey Mapu. Eh, También está el tema del intercambio. O sea, son elementos que nos van diferenciando, nos van haciendo un distingo entre el Rey Mapu y el colegio, varios colegios que hay, no sé, 2 o 3 cuadras más hacia abajo, hay otros colegios y también ellos tienen su cultura, tienen una forma distinta de ser que la nuestra. Y finalmente la convivencia escolar que tiene que ver con el conjunto de las relaciones y de interacciones de toda la comunidad. ¿Ya? Entonces ahí también hay que ver estos 3 elementos. Nosotros pensamos la convivencia escolar que va a involucrar todo lo anterior. Tanto la cultura, tanto como el ambiente y tanto como otros factores que pueden estar ahí en juego. Ahora, nosotros tenemos que, como equipo de convivencia, tenemos una gran responsabilidad.
un gran trabajo, una gran tarea. Y eso pasa principalmente por gestionar la convivencia en el Colegio Raimund. ¿Qué es lo que es la gestión? La gestión tiene que ver con acciones planificadas, organizadas colaborativamente. Por ejemplo, esta instancia es una acción de gestión. Nosotros estamos trabajando elementos importantes de la convivencia junto con un grupo de padres y apoderados del colegio. A eso se refiere la gestión. Pero si lo podríamos resumir, pensando que, bueno, hay que promover modos de convivir, ¿ya? Tenemos que apuntar hacia un ideal. Nosotros queremos que en el Rai Mapu la convivencia sea de esta manera y no de otra. Y ojalá que esa manera nos represente como colegio. Y ese es un proceso de construcción que estamos recién iniciando. ¿Cuánto tiempo nos iremos a demorar? No lo sabemos, pero la idea es que en algún momento podamos decir, esto es la convivencia del Rey Mago, esto es lo que... Y eso es una construcción entre todos. Y también el tema preventivo y formativo. ¿Ya? Lo preventivo tiene que ver con tratar de anteponernos a situaciones, porque no ocurren conflictos, ocurren diferencias, ocurren situaciones entre estudiantes y profesores, entre profesores, profesores y apoderados, entre apoderados, etcétera. O sea, todo entre todos. En algún momento podemos vernos, vernos vistos e involucrados en algún conflicto, y ahí nosotros tenemos también que intervenir formativamente en el sentido de que generemos la estrategia y las herramientas para que los conflictos sean abordados, ojalá de la mejor manera posible, porque el conflicto siempre va a estar. El conflicto no hay que pensar que nunca o no vamos a tener más conflictos, eso es una utopía, el conflicto siempre va a estar presente. Lo importante es poder pensar de qué forma podemos enfrentar y resolver esos conflictos que se nos producen. ¿Sí? Bueno, también, ¿por qué tenemos que gestionarla? También lo vamos a plantear en tres puntos. Primero, porque igual hay un marco regulatorio, hay un marco legal que nos obliga como colegio. Somos un colegio dependiente del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación es un organismo del Estado y ahí se generan las políticas públicas. Por lo tanto, nosotros no podríamos decir que no. No podríamos decir esto sí, esto no. Nosotros tenemos la obligación legal de dar cuenta del trabajo y de la gestión de la convivencia en el Colegio Raimap. Lo segundo, muy importante, es que ya, bueno, ha ido a harta investigación, hay harto documento, hay harto literatura que han demostrado científicamente que un colegio que tiene niveles positivos de convivencia escolar es un colegio que logra también mejorar el rendimiento. ¿Ya? Mejora el rendimiento y también mejora la percepción socioemocional de de su estudiante. Entonces, ahí yo creo que para mí radica la mayor importancia del tema de la convivencia, hacer el cruce. No es solamente contenido, no solamente los objetivos, los objetivos, los objetivos educativos y todo eso. También tenemos que pensar en cómo están nuestros estudiantes, cómo se están sintiendo, cómo están aprendiendo, qué dificultades tienen. Entonces son dos caminos que pueden pensarse en paralelo, pero que se cruzan constantemente. ¿Ya? Y bueno, y principalmente ahora el que hemos
no hemos visto, nuevamente volvemos a la contingencia, volvemos a la pandemia, volvemos al encierro. Eh, Hay un consenso generalizado en estos momentos, la mayoría de los especialistas, de la mayoría de la gente que está ligada a educación, la gente que ha hecho investigación y todo lo demás, y que está ahora también elaborando cosas en este contexto actual, eh, están colocando en un primer plano los temas socioemocionales. O sea, en estos momentos es muy, pero muy importante y muy relevante, por ejemplo, saber cómo están nuestros estudiantes, cómo están nuestros estudiantes, cómo se están sintiendo, cómo están pasando toda esta crisis. Eh, por lo tanto, se hace cada vez más relevante los temas de la convivencia y los temas socioemocionales. ¿Ya? Se nos pide que nosotros apuntemos a 4 pilares fundamentales, ¿ya? Respecto de cómo podemos trabajar, cómo poder entender la convivencia en nuestra comunidad. Primero, basada siempre en el respeto. El respeto también es una palabra muy utilizada en el vocablo cotidiano, pero que a veces nos vemos entrampados y nos terminamos dando cuenta de que no estamos siendo tan respetuosos, y sobre todo cuando nos encontramos con alguien que es distinto, que es diferente y que piensa diferente a nosotros, ¿ya? Pero tiene que ser una convivencia basada en eso, en el respeto hacia la diferencia, a lo diferente. Y en esa, ¿por qué? Porque ahí está lo que puede enriquecer lo que podamos hacer. En esa diferencia. Imagínense que estuviéramos todos de acuerdo. No estuviéramos todos pensando exactamente igual, sería demasiado plano. También el tema de la inclusión. Incluir significa sumar, agregar, no dejar a nadie fuera. Y sobre todo cuando nos vemos, cuando tengamos estudiantes que a lo mejor, ¿cómo decirlo?, pueden tener alguna dificultad, o pueden tener una forma diferente, o, no sé, alguna problemática. O sea, la inclusión no, también una palabra súper amplia, pero la idea es que tenemos que pensar en una convivencia inclusiva, donde todos y todas seamos parte. Lo tercero, una convivencia también basada en la participación democrática y colaborativa, ¿ya? Eh, la democracia tampoco pasa porque todos tengamos que estar todos de acuerdo, ni tampoco pasa porque la mayoría le gane a la minoría, sino que la democracia es donde podamos participar, donde podamos opinar, y de repente también tengamos que ceder, tengamos que tal vez aceptar que las cosas no siempre van a ser de una determinada manera. Eso es la democracia, no pasa por imponer, sino que la idea es que poder acordar cosas. Y colaborativamente, pues somos grupos de personas, hay equipos de gestión, hay equipos docentes. O sea, aquí hay equipos y grupos de trabajo, y por lo tanto tenemos que estar coordinados, tenemos que trabajar colaborativamente. Y por último, una convivencia en que cuando surjan los conflictos, y que van a surgir, eso no es lo más relevante, sino que lo relevante es que los podamos enfrentar, los podemos sentarnos a conversar, a, a mediar, a ceder, y por el bien de la comunidad. ¿Ya? No siempre se tiene que ganar, a veces se gana perdiendo, y eso, aunque cueste entenderlo y cueste aceptarlo, a veces se gana perdiendo. Esa es lo que no, es como el ideal, es como el horizonte. Hacia allá tenemos que caminar, hacia allá tenemos que eh, llevar todo nuestro esfuerzo y toda nuestra... Y claro, vuelvo a insistir, muy importante, con los matices, con el apellido, con, no sé, con lo que nos representa como ya uno ya se siente parte del Rey Mapo. A esta altura ya uno ya se siente parte de esta comunidad.
eso era principalmente lo que les queríamos entregar. Esto es un resumen, todo el tema de la política es mucho más amplio y todo demás, pero esto es lo principal, esto es lo medular, ¿ya? Y es ahí donde tenemos que seguir trabajando.